En esta lección vamos a aprender el uso de la preposición aus y también algunos ejemplos de la declinación. A lo mejor tú no comprendiste la clase pasada sobre los artículos, de cómo se usan las declinaciones. Es un ejemplo básico para que puedas comprenderlo, ¿sale? Tenemos ciertos ejemplos aquí. Ich komme aus México, ich komme aus die Türkei, ich komme aus der Irán, ich komme aus die USA. Antes de continuar, te invito a que consultes tu tablita, que la tengas al lado de la clase pasada, la tabla de los artículos que vimos ahí, porque vamos a aprender la declinación, entonces tenla preparada, ¿ok? Continuamos. Tenemos que todas significan yo vengo de y su país respectivo. Zum Beispiel, ich komme aus México. ¿Sale? Yo vengo de México. Ich komme aus die Türkei. Yo vengo de Turquía. Ich komme aus der Irán. Yo vengo de Irán. Ich komme aus die USA. Yo vengo de Estados Unidos. Todas significan y tienen ese final o ese objetivo, decir yo vengo de tal lugar. Tenemos la preposición aus. La preposición aus en este caso se puede traducir como de o desde, dependiendo su uso. Pero algo peculiar es que cuando nosotros utilicemos esta preposición aus, tenemos que declinar la palabra que se encuentre adelante, ¿sí? La siguiente palabra se tiene que declinar a lo que es el caso dativo. Dative. Déjenme borrar esto. La palabra que tengamos adelantito, si antes está la preposición aus, tiene que declinarse a dative, a dativo, dative. ¿Por qué? Porque es algo que en alemán se utiliza. Si tú les preguntas, ¿por qué se debe de declinar, no? Bueno, nosotros no estamos acostumbrados porque en español no existen las declinaciones como tal, pero en alemán sí. Las declinaciones se hacen cuando cierta palabra, la regla gramatical lo requiera. Por ejemplo, siempre la preposición aus siempre va a requerir que la siguiente palabra se decline a dativo. Y siempre se van a declinar lo que son los artículos, adjetivos y algunos sustantivos se declinan. Por ende, tenemos que los artículos tenemos que declinarlos. Aquí no tenemos artículo en el ejemplo. Ich komme aus México no tenemos artículo. ¿Por qué? Porque en la regla pasada, cuando vimos los países, decíamos que los países neutros no es necesario que se les agregue el artículo. No es necesario. En cambio, a los países femeninos, masculinos y plurales, sí es necesario que se le agregue el artículo correspondiente. Tenemos Ich komme aus die Türkei. Si vamos a nuestra lista de países, tenemos que Türkei es de género femenino y lo podemos identificar con el artículo die, ¿sale? Por esa razón, porque siempre die se utiliza para los sustantivos femeninos. Por eso die Türkei. En cambio, la regla dice que si antes del artículo tengo la preposición aus, debo de declinar este artículo, debo de declinarlo. Se cambia, se transforma, se declina. Si aquí tengo aus, ¿a cuál lo voy a declinar? Tengo die aquí. Entonces voy a mi tablita, si ustedes van a su tablita, busco femenino, die por ahí, nominativo femenino, ahí vean su tablita. Y hasta abajo, en la tercera columna, tengo la declinación correspondiente para dativo femenino. Entonces no debe de ir die, porque la regla dice, cuando yo tenga el aus, debo de declinar la palabra, debo de declinar el artículo a dativo, siempre va a requerir dativo, por eso es que les damos esta tablita. Entonces voy a mi tablita, checo y veo que no debe de ser die, sino debe de escribirse dea, porque ahí está. La declinación en dativo para die es dea. Sigue siendo femenino, solo que está declinado. Y ahora sí estoy diciéndolo correctamente. Ich komme aus der Türkei. A lo mejor te preguntabas en las clases pasadas cuando estábamos viendo cómo decir de dónde vengo, decías, ¿por qué der, no? Bueno, ya te estoy diciendo ahora el por qué. Porque es femenino, debe de llevar forzosamente artículo, pero este se declina porque tiene la preposición aus antes.
Y siempre esta preposición, aunque se traduzca como un de o un desde, siempre debe de llevar una declinación adelante en dativo. Por eso voy a mi tablita y checo, sí debe de ir la declinación dativa. La siguiente tenemos igan, igual. Tenemos ich komme aus der Iran. Iran es de género masculino. Por ende, se identifica con el artículo dea. Pero lo mismo, tengo aquí aus, debo de declinarlo a dativo, ¿cierto? Entonces no es dea. Voy a mi tablita incluso aquí en 10 segunditos. ¿Cuál sería la declinación correcta? Si voy a mi tabla para dea, si ya dije masculino dativo, ¿sale? Entonces lo correcto sería, a ver, a lo mejor aquí no los puedo ver, pero pueden ustedes ver si están correctos o no. Si ya lo hicieron, lo correcto que tenía que haber ido aquí es dem. Porque la declinación masculina en dativo del artículo dea es dem. Por ende, debo de escribir o debo de decir ich komme aus dem Iran. Y te preguntan, ¿por qué dem? Bueno, porque se requiere, porque tengo la preposición aus. Entonces, profesor, siempre que yo vea la preposición aus o incluso que yo la utilice, debo de declinar la palabra adelante. Así es, si es un artículo con el cual te estás enfrentando, debes de declinarlo a dativo porque lo requiere, es la regla, así lo piden. Es algo cultural, es algo gramatical del idioma alemán. Y entonces, ahora sí, ya está declinado. Ahora, ya que estamos comprendiendo, nuevamente ya nos vamos a dar cuenta que la siguiente también debe de declinarse. Ich komme aus die USA. USA es plural, entonces ¿cuál sería la declinación de plural? En este caso, si voy a mi tablita, ahí checo, la declinación correcta sería den. Si no me creen, vayan a su tablita que tengan de los artículos y chequen la declinación dativo por el artículo die en plural. Van a revisar y van a notar que es den. ¿Sale? Y bueno, de esta manera es el uso que se le da a la preposición aus. Recuerda, la preposición aus se puede traducir como un de o desde. Tiene otros usos que eso lo vamos a estar hablando en el tema de preposiciones más adelante. Pero se le puede traducir como un de o un desde y siempre va a requerir la palabra que esté a continuación, va a requerir que se decline a dativo. En este caso, como tenemos los artículos y hemos aprendido nuestra tablita, hemos visto que cada uno, dependiendo a su género, se declina. No declinamos México porque los países, repito, únicamente los países no requieren el artículo. Si queremos lo escribimos, más bien, no es necesario que se escriba, no lo escriban, ¿sí? Aunque lo correcto sería que también llevara ahí la declinación dativa para el artículo neutro. Pero como es una regla en alemán, no escribas el artículo para los países neutros, por eso no lo hemos escrito, ¿sale? Bueno, pues este sería el tema del día de hoy. Nos vemos en la próxima lección.